Formulando detergentes, clips. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo a la hora en que estén viendo este pequeño clip de información. Muchísimas gracias por el favor de su atención y de su compañía. Vamos a ver, el día de hoy quiero hablar un poco acerca de los abrillantadores ópticos en polvo. Alguien me comentó por ahí en uno de los comentarios de alguno de los videos que la pregunta era muy simple. ¿Es cierto que los abrillantadores ópticos pueden renovar el color de la ropa? Y bueno, yo les voy a, yo les voy a decir la verdad de esta situación. Para eso es que decidí hacer este clip de información, porque si bien es cierto, la ropa puede darte una percepción de tener los colores más firmes, no es del todo cierto esa afirmación que se hace, sobre todo, pues, que lo vemos en televisión. Pero antes de comenzar con este pequeño clip de información, bueno, quiero recordarles que sigue a la venta el manual práctico para formular 68 productos de limpieza, estos terminados completamente. Tenemos por ahí también la otra publicación que es para fabricar 22 productos de limpieza en concentrados. Y finalmente tenemos también la publicación del libro, que por cierto ha tenido muy buena aceptación gracias a su preferencia. Agradezco infinito, se ha mantenido durante muchas semanas como el más vendido en su categoría. La verdad es que al día de hoy no lo he revisado, pero días pasados todavía se mantenía como el más vendido en su categoría. Muchísimas gracias. Para cada una de estas publicaciones, aquí abajo en la descripción del video les estoy dejando un enlace para que ustedes den clic y el enlace los va a redireccionar en automático hacia la página de Amazon de su país, desde donde podrán realizar la compra. ¿De acuerdo? Entonces, dicho lo anterior, pues pasemos a lo que nos trae a la mesa el día de hoy. Los abrillantadores ópticos. Primero que nada, ¿vale la pena que los metamos nosotros en nuestros productos, que destinemos recurso en meter esta materia prima? La verdad es que sí vale la pena. Yo siempre he apostado por que se hagan productos de buena calidad porque son mejor recibidos por la gente. Perdón. Es decir, si nos pusiéramos a analizar un detergente que tiene abrillantador óptico en su composición y visualmente lo comparáramos contra uno que no tiene abrillantador óptico, la presentación del primero, es decir, del que tiene abrillantador óptico, va a ser más llamativa, es más bonita porque toma un toque azul violáceo que refleja la luz y se ve muy bonito el detergente. Es decir, desde este punto de vista o desde este momento, partiendo de este razonamiento, tú ya llevas una ganancia, va a ser visualmente más atractivo para tus clientes. Ahora, hablando del beneficio que pueden darte, pues yo lo que sí te recomendaría es que tú no hicieras la afirmación de que el producto va a renovar los colores. Realmente no hacen eso los abrillantadores ópticos. Esto solamente se podría obtener mediante una nueva tinción del textil. Pero entonces, ¿cómo es que trabajan los abrillantadores ópticos? Bueno, es muy sencillo. Obviamente tú no le vas a tener que explicar a las personas todo este choro que yo te voy a aventar aquí en este pequeño clip de información, pero te lo transmito para que tú sepas cómo es que funcionan y que en un momento dado tú tomes la determinación de incluirlo en tus formulaciones o no incluirlo.
¿De acuerdo? Esa va a ser decisión tuya. Yo te traigo aquí la información que considero te puede servir para que tú tomes esa decisión. ¿Cómo es que trabajan los abrillantadores ópticos? Bueno, primero que nada, analicemos un detalle. ¿Cómo es que las imágenes las percibe el ser humano? Es decir, cómo nuestro cerebro convierte esos impulsos, esos rayos de luz, esas imágenes, en, o los rayos de luz más bien dicho, en imágenes que puede interpretar tu cerebro. Es simple. La luz, cualquiera que sea, ya sea la luz del día, ya sea la luz interior como la que tengo yo aquí, son luces de LED, van a pegar, sí, a golpear un objeto y van a rebotar esos rayos de luz. Esos rayos de luz vienen con longitudes de onda diferentes, cada uno de los colores del espectro de la luz viene en una longitud de onda diferente y entonces va a penetrar por tu ojo, al fondo de tu ojo hay ciertas partes de él, no soy un dichado de anatomía humana, pero en el fondo de tu ojo va a funcionar como si fuera una especie de lente que va a transportar esas imágenes o las va a convertir esos rayos de luz en imágenes que tu cerebro ya puede interpretar. Ahora bien, no todos las longitudes de onda de los diferentes colores los percibe el ojo humano. Hay uno que no percibe el ojo humano, que es la luz ultravioleta. Esa no la podemos percibir nosotros de una forma natural. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que esto es un truco de óptica. Yo lo denomino un truco de óptica. ¿Por qué? Porque cuando tú tratas una prenda con abrillantador óptico, se va a impregnar de todo del compuesto en sí. Y básicamente el compuesto, al estar adherido en las fibras, es el que va a rebotar la luz, va a absorber luz ultravioleta, absorbe todo, ¿no? Pero básicamente lo que va a rebotar en una longitud de onda diferente que tú puedes apreciar es la luz ultravioleta que llegó, que ya luego se refleja en una longitud de onda diferente. Es decir, cuando llega la prenda viene con su longitud de onda original. Cuando la refleja el abrillantador óptico impreso o impregnado en el textil, en la fibra, lo va a rebotar en una longitud de onda diferente. Y esa longitud de onda diferente ya es visible para el ojo humano y está más o menos por ahí muy cercana a la longitud de onda que tiene el azul y el violeta. Esa longitud de onda ya tu cerebro sí la puede interpretar como un color. Pero esto hace un truco de óptica dentro de nuestro cerebro que hace que, por ejemplo, el color blanco, una prenda blanca, tú la percibas con una pureza más profunda, es decir, el blanco lo vas a ver más profundo y quizás hasta un tono, le puedas notar un tono azuloso, ligeramente y sutilmente azuloso. Y los colores te los va a reflejar de una manera más intensa y más viva. Realmente esa prenda, si tú la dejas de lavar con un detergente que tenga brillantador óptico, pues vas a percibir los colores tal y como son. Entonces realmente al final de cuentas y al final del día, los abrillantadores ópticos no van a renovar tu color, no lo pueden hacer. Porque por una sencilla razón, se necesitaría, repito, que pasaran otra vez por un proceso de tinción para que los colores volvieran a ser como estaban originalmente. Pero esto no lo puede hacer el abrillantador óptico en polvo. Esto es una refracción de la luz, es un truco de óptica, digámoslo así, o más bien un truco, digámoslo, nombrémoslo correctamente, un fenómeno óptico. Es de la manera en cómo trabajan los abrillantadores ópticos.
¿De acuerdo? Ahora bien, dentro de las gamas de abrillantadores ópticos que tenemos disponibles en el mercado, a nuestra disposición en el mercado, existen dos, yo los diferencio, los agrupo en dos, digamos, puede haber docenas, no sé cuántos, fabricantes de abrillantadores ópticos en el mercado, puede haber muchos, pero hay dos abrillantadores, dos tipos en sí de abrillantadores ópticos que se destacan. Uno es aquel que le llaman blanqueador óptico. Estos blanqueadores ópticos visualmente, si tú los aprecias, uno va a venir blanco, un polvo blanco, blanco como tal. Ese tiene una pobre eficiencia de reflejar los colores, o sea, no los vas a percibir tan intensos. Y hay otro en el mercado, que por cierto me voy a atrever a decir una marca comercial, que es el Tinopal. Ese Tinopal viene verde, un color como entre amarillo verde, amarillo verdoso, por decirlo de esa manera. Ese da mejor resultado que el que viene en una presentación blanca, tiene más poder para reflejar los colores. Yo les recomiendo que utilicen ese, es el que mejor resultado les va a dar. Si bien es cierto que no son económicos los abrillantadores ópticos, sobre todo el tinopal o los que son muy parecidos al tinopal, ese verde, suelen ser caros, pero resulta de que vale la pena el costo-beneficio. ¿Por qué? Porque tú vas a crear un detergente de mejor calidad, o sea, le estás agregando particularidades muy especiales a tu detergente, le estás agregando buena característica. Ahora, causa mucho impacto el adicionar el abrillantador óptico en nuestras formulaciones. Realmente yo creo que es algo que es muy manejable por el costo-beneficio. ¿Cuánto es lo que deberías de poner tú por litro en un detergente, por decirlo así, de abrillantador óptico? Pues puede ser desde 0.25 gramos por litro hasta 0.5, es decir, desde un cuarto de gramo hasta medio gramo por cada litro de producto terminado, y vas a obtener un buen resultado. ¿A qué se debe este rango, este margen que les doy? Porque, repito, no todos los abrillantadores ópticos tienen la misma calidad. Hablando del que es verde, amarillo verdoso, que son los que mejor resultado dan, pero digamos, si nos enfocamos en esos, puede haber muchos fabricantes, no todos van a tener la misma calidad. Entonces, por eso es que les doy un dato de entre un cuarto de gramo y medio gramo por litro, y ustedes van a obtener un excelente resultado. Hasta aquí la información que les tenía preparada para el día de hoy en este pequeño clip de información. Espero que les sirva. De todo corazón lo deseo y que sus ventas mejoren si ustedes aplican estas recomendaciones que les da su servidor con todo el gusto y con todo el cariño del mundo. Síganme en redes sociales, estamos ahí en Facebook como Formulando Detergentes, hay un grupo de Facebook para ustedes, Formulando Detergentes con el señor Jauregui, donde estamos compartiendo los videos, estamos subiendo información, estamos subiendo también algunos artículos que estoy por ahí escribiendo de vez en cuando tengo un poco de oportunidad, y suscríbanse al canal, comenten, denle like, compartan en sus redes sociales y síganme también por Twitter. Estamos como @formulando_d. Estamos también en el blog personal www.tusformulas.blogspot.com y nos vemos, si Dios lo permite, en una próxima ocasión.